Ser hombre es mucho más que nacer varón, mucho más que tener fuerzas y poder. Ser hombre es aportar completo el corazón, que se transforma tan solo con Jesús. Cristo necesita hombres de valor, consagrados a servir con gratitud. Cristo hoy te necesita con tu fuerza y tu vigor para terminar la obra que empezó. Hombres que no teman enfrentar el mal, hombres decididos a luchar por él, hombres temerosos de fallarle a su Redentor, hombres como tú que digan aquí estoy. Cristo necesita hombres de valor, consagrados a servir con gratitud. Cristo hoy te necesita con tu fuerza y tu vigor para terminar la obra que empezó. Hombres que no teman enfrentar el mal, hombres decididos a luchar por él, hombres temerosos de fallarle a su Redentor, hombres como tú que digan aquí estoy, hombres como yo que digan aquí estoy. Y dice las Santas Escrituras de esta manera en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mis hermanos, tenemos la gran oportunidad de nosotros adentrarnos en la historia del rey Saúl. Aquí la declaración de 1 de Samuel tiene una connotación triste diciendo de que Dios tenía planes, proyectos, cosas interesantísimas con este rey, primer rey de Israel, y lamentablemente no lo pudo hacer una realidad. Así es que en el tema de hoy vamos a tratar lo que le llamamos white out, o el corrector de tintas, cuando Dios ha escrito un plan y un proyecto y lamentablemente algo o alguien descalifica el plan. Así que la historia de Saúl es súper interesante, puesto que es para nosotros un tremendo ejemplo de ello. Y ahora cada caballero, cada varón tiene que identificarse con este pensamiento o con estas cosas que hemos de profundizar aquí, porque es directamente para que encuentres tu propósito en el Señor. Hablemos de una persona que Jehová lo apartó para que sea el primer rey de Israel, quien quería ponerle cierta característica para que éste llegara a ser claramente su elegido, el rey Saúl. De este se dice lo siguiente: de él se comenta de que su padre, por el nombre Cis, era un hombre muy valiente o un hombre muy valeroso. Tenía entonces Saúl, era un joven, era muy hermoso. Saúl era el más alto de todos los hombres en Israel, con una tremenda presencia o apariencia, ¿verdad?, que él podría impactar cuando la gente le conociera.
Era el más hermoso y sobrepasaba al pueblo. Y hubo un llamado súper interesante. Y de ese llamado quiero que tú le pongas bastante atención. Porque ese llamado tenía unos elementos que no eran común. Se dice en la historia bíblica que este hombre salió en búsqueda de asnas que su padre había perdido. Y andando con su siervo, lamentablemente se terminó perdiendo o no dieron con las asnas o animales que buscaban. Llegando a ese lugar, entonces, es cuando se da cuenta el siervo y dice: ¿no sabe usted, mi amo, de que estamos en el territorio del hombre de Jehová? Cuando se habla del hombre de Jehová en el Antiguo Testamento, se está dando de manera específica o hablando de el profeta de Dios, y aquel tiempo era Samuel. Aquel hombre que de manera de supuestamente casualidad se pierden las asnas y se pierde él también en la búsqueda. Algo interesante que Dios está orquestando para su vida se va a acontecer o se va a dar. Llegan a la ciudad del varón de Dios. Saliendo unas chicas con cántaros a buscar agua al pozo central del pueblo, se encontró con ellas y les preguntó: ¿saben ustedes dónde vive el varón de Jehová? Y es ahí donde ellas se le dicen: si te adelantas o te vas rápidamente, encontrarás que el siervo de Dios está para ofrecer un sacrificio delante del pueblo, y juntamente con los valientes irá a una cena, se sentará con los valientes en una mesa especial. Él tenía el interés de encontrarse con él, le hizo todos los arreglos para llegar hasta allá. Cuando llegó allí, el siervo de Jehová o el hombre de Jehová está mirándolo, y cuando se entrevista, se saluda, le invita a que entre a la mesa o más bien a la sala, y allí junto con los valientes se sienta en la mesa. Cuando es el tiempo de sentarse a la mesa, yo imagino que el profeta de Jehová hizo lo siguiente: y aplaudió, dando una señal a aquel que posiblemente era el cocinero principal o el chef de la actividad, diciéndole: yo quiero que traigas para este hombre en la silla principal a este joven que no conocen, y ahora se lo voy a presentar, que se ha sentado en la silla principal. Quiero que le traiga el mejor manjar, la mejor comida, el mejor corte que sea para él, siendo de que algo interesante va a pasar en su vida. ¡Pum! Ponte a pensar, este hombre que ha salido simplemente por asna, buscando aquello que era necesario para su padre, terminó perdido y ahora está sentado en la silla principal. No dudo que en aquellos días, como el Antiguo Testamento muy bien explica, estaba diciéndonos de esta manera: cuando tú llegues a un festín, siéntate en la silla más distante hasta que el dueño de la fiesta te invite a sentarte en la silla que él disponga, pero no seas afrentoso o no sea tú de adelantera, espera en la prudencia que te lo diga. Y entonces es ahí donde este hombre se llevó la tremenda sorpresa, que lo han sentado en la silla principal, el corte más predilecto, lo mejor que le podían dar. Este hombre lo ha tenido. ¿Qué es lo que está pasando? Es que lo que pareciera de casualidad, Dios está orquestando todo un plan, un proyecto de vida que tiene para este muchacho Saúl. Oh, el hombre que salió a buscar asnas termina teniendo un puesto principal en la silla o en la mesa del profeta. Es allí entonces cuando el profeta le dice: quédate a dormir una noche en casa y yo te voy a declarar el proyecto que Dios tiene para contigo. Oh, qué interesante. Al otro día le pregunta el profeta: ¿qué es lo que te preocupa de lo que saliste a buscar? No deberías de preocuparte. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en Israel de ahora en adelante será tuyo, porque Jehová te ha puesto a ti como un príncipe entre su pueblo. El chico o el hombre joven está maravillado de lo que está pasando. Y es que tienes que reconocer que donde tú te encuentras en el día de hoy no es de casualidad. Dios ha armado todos los detalles para hacer un propósito en tu vida, divinamente armado. Por años, tu ambiente donde has vivido, las personas a quien tú conoces, Dios tiene un propósito, y somos nosotros quienes consciente o inconscientemente hacemos que se haga una realidad. Este hombre
de una manera bien interesante nos está enseñando que los maestros que hemos tenido no era de casualidad, que las personas que nos han bendecido no es de casualidad, que las personas con quien nacimos o con quien compartimos el hogar, la familia que nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado de academia, lo que nos ha preparado, las circunstancias, las bendiciones, las emociones, las vivencias, todo están respondiendo a un plan, a un proyecto que Dios tiene y que no es por la casualidad de este hombre. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese día cuando se encontró con el profeta? El profeta le dice en 1 Samuel capítulo 9 versículo 15, le dice de esta manera: un día antes de que tú llegaras, Saúl, Jehová había hecho una cita con Samuel. Y en el versículo 16 de 1 Samuel capítulo 9 dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre su pueblo y salvará mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y el clamor ha llegado hasta mí. Jehová ha escuchado el clamor de su pueblo, como cuando mandó a Moisés, o cuando mandaría al Mesías, porque ya es demasiado lo que el pueblo ha sufrido. Así es que este muchacho lo están poniendo en la línea de los elegidos o de los hombres que Dios tiene proyectos y planes con él. Cuando Samuel vio entonces a este hombre, dijo en el versículo 17 de 1 Samuel 9, dice: este es el hombre del cual yo te hablé, él gobernará a mi pueblo. Qué interesante, porque es el mismo Dios que apartará eventualmente a David por medio del mismo profeta. Es el mismo profeta que va a derramar aceite con el mismo cuerno a favor de David eventualmente. También lo hace con Saúl. Es el mismo aceite, lo mismo que apartaría a Dios y oraría Samuel sobre él para que sea el ungido de Jehová. Quiere decir que el proyecto que Dios tenía era grande y hermoso con este rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 13, cuando dice: locamente has actuado. Locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, te había ordenado. Jehová habría confirmado tu reino para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que nos está comentando es esto: que el plan que Dios tiene para contigo, es escrito en tinta. ¿Por qué escrito en tinta? Porque Jehová, cuando pensó en ti y en su proyecto, Él estaba considerando que fuera escrito en tinta del lapicero de bolígrafo, y no en lápiz de carbón, con la dificultad de que antes o después tendría entonces que borrar. Cuando Dios tiene el proyecto para contigo y te quiere bendecir, Él está pensando que es algo hermoso, bonito, duradero, para siempre. E invierte todo lo que Él pueda para ese detalle, pero lamentablemente pareciera que hay en el camino circunstancias que hace que Jehová borre lo que haya escrito. ¿Qué es lo que Dios estaba intencionando? Escribirlo con lapicero o con bolígrafo. Entonces le dice en 1 Samuel 17 versículo 13 una vez más: Jehová habría confirmado para siempre o sobre ti el reino de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente Saúl, lo que Dios había intencionado para con él, lo maltrató, lo lastimó al punto de que éste no llegó a dar la medida del proyecto de Dios. ¿Será que Dios lo desechó o Dios no quería más trabajar con él? Pues me pareciera que no, porque no fue de tal manera. No fue Dios que lo ha desechado, sino de que lamentablemente, pon atención a esto, se autodescalificó. Porque hay salidas o cambios de algunas personas por transiciones que son obvias y naturales, pero hay otras transiciones o salidas que son por la fuerza y por la descalificación.
creación. Y este hombre, Saúl, lamentablemente no le dio la oportunidad de alinear su carácter y tener fuerza de voluntad para hacer lo que Dios quería de él. Dios le dijo lo siguiente, lamentablemente, 1 Samuel capítulo 15, 11, me pesa haber hecho al rey Saúl o a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras, al punto que Samuel empezó a llorar, empezó de manera emocional a sentir el cargo, el pesar, tenía tanta pena por lo que había sucedido. Sin embargo, Jehová le dijo lo siguiente, no lo llores. Y Samuel, posiblemente en la emoción, para llorar porque sentía por el joven rey, y Dios le dijo, no. A la par de la declaración que Dios hizo en Génesis, cual decía, me cansa el pensar de que yo he hecho al hombre. Y dijo, mi espíritu no contenderá con la carne, nunca o para siempre no será así, lo raeré de la tierra. Es la misma declaración de dolor y de pena que Dios está diciendo. Me pesa haber puesto a Saúl por rey, y cuando le iba a llorar, e iba a sacar alguna emoción, no, te dije que no lo llores. ¿Por qué? Porque no es digno ni siquiera que lo llores. De hecho, Saúl se había ido tan lejos del plan de Dios que hasta la vida del profeta Samuel mismo peligraba. Algunos de ustedes posiblemente se están riendo de cuando yo hice la función de posiblemente Dios, y se recordarán de su padre o de su madre, que después de que le ponían en castigo, sufría consecuencias, le decía, no se atreva a llorar, ni siquiera llore. En este caso fue algo parecido. Por alguna razón él se autodescalificó de ser el elegido de Dios, y hay transiciones que lamentablemente hacen que el ser humano pase por circunstancias extrañas. Dios tenía tantos planes con Saúl, pero lamentablemente Dios tuvo que utilizar el corrector de tinta. Es aquel potecito que estás mirando posiblemente en pantalla, cual tiene una promoción de que tiene la capacidad de un líquido papel para poder corregir lo que nosotros hemos escrito por tinta. Ya casi no se usa en estos tiempos. La gente tiene manera de cómo firmar o tomar notas de manera electrónica, pero antes era utilizado el whiteout para poder corregir, o el papel líquido para poder corregir la tinta y volver a escribir encima de ello. Y en este caso Dios le pesa que lo que él había escrito en tinta tiene ahora que borrarlo y empezar de nuevo con alguien más. Es que no entiendes. Es que tú no entiendes que si tú sigues yendo en ese caminar que no es la voluntad de Dios, lamentablemente Dios tendrá que borrar el propósito tan hermoso que tenía contigo. Es que el joven no entiende, o la jovencita no entiende lo siguiente, que si lamentablemente tú no obedeces y amas a padre y a madre y lo honras como dice la Biblia, lamentablemente tendrás consecuencias, porque se te van a achicar los días en la tierra que Jehová te dio. Es que si tú sigues maldiciendo a ellos o cursing a los padres, no va a funcionar tu vida para largo, porque el mandamiento lo dice, que tienes que honrarle y cuidarle. Si sigues quedándote con la porción que le corresponde a Jehová, que es de Dios, y no estás participando a la obra de Dios con tus bienes, lamentablemente Dios dirá, siendo que no podemos ser socios ni en esta tierra con los bienes, menos socios en la salvación. Y Dios tiene entonces que borrar el proyecto o el plan que él tiene. Oh, hermanos míos, Jehová concluyó, tengo que borrarlo permanentemente porque no funcionó el detalle. Dios fue tan bueno con Saúl que Dios no lo quitó del reinado. Pon atención a esto. Dios no quitó a Saúl del reinado. No.
No, es que no fue el profeta que por intuición propia dijo, este es el hombre que yo he apartado para mi pueblo. No fue ni siquiera el mismo padre Cis, el valiente, que lo presenta a él como el futuro rey de Israel. No es el siervo que le está acompañando, no son las muchachas en el pozo que le dan la dirección, no es el cocinero, no es entre los valientes de la mesa que los reconocen. Fue el mismo Dios que dijo, este es el hombre Samuel de quien yo te había hablado, a quien yo he apartado para que sea rey en Israel. Óyeme, qué cosa tan maravillosa y hermosa. El mismo Dios te apartó y te llamó por tu nombre con el proyecto y el plan de vida de éxito que tenía para contigo. ¿Qué descalificó a este hombre para que Dios utilizara lamentablemente un whiteout o una manera de corregir o de hacerle corrección a lo que él intencionó? Punto número 1 de los 3 que quiero compartir contigo. Primero, Saúl desobedeció o tenía una obediencia simplemente parcial. Obediencia parcial significa que solamente es una obediencia a medias. El Señor Jehová le dijo por medio del profeta Samuel, yo quiero que tú me le hagas justicia al pueblo de Israel. Mientras el pueblo que fue sacado con mano fuerte y valerosa desde Egipto como esclavos iban haciéndose paso por la tierra de Canaán para llegar entonces al lugar especial donde Dios le iba a llevar, ellos pidieron permiso con cartas y con comunicados, mensajes a Amalek, director o rey de los amalecitas. Y le pidieron permiso para pasar, y si tuvieran que tomar agua o hacer algún otro consumo, le pagaría, dice Moisés, como un hombre justo, siendo que Amalek se enseñoreó y dijo que no tenía ningún interés de hacer bendición para con el pueblo. Al contrario, cuando ellos se fueron a otro camino, los que estaban al final rezagados, este vino, le hizo vileza y los mató. Y Jehová consideró que lo que él hizo en contra de sus hijos, los que estaban en la retaguardia de aquella caravana extensa, lo que hizo Amalek contra sus hijos, Jehová lo consideró de manera personal y propia contra sí mismo. Y dijo en Éxodo, lo que hizo Amalek lo hizo en contra del trono mismo de Jehová. ¡Wow! Cuando Dios se toma de manera personal lo que los enemigos de su causa u obra hacen a sus propios hijos. Dios le dijo a través de Samuel lo siguiente: quiero que le digas a Saúl que es tiempo de vengar a mis hijos como yo juré en mi ira. Hace la campaña, termina perdonándole la vida a quien es el rey ahora, Agag, de los amalecitas, y termina también perdonándole la vida a todo otro ser viviente que sea del mejor de los animales vacunos o mejor del rebaño de las ovejas. Y cuando el profeta llega y pregunta, pero ¿qué es lo que tú has hecho? No te dijo Jehová. Pero este hombre que justificaba todos sus males, a diferencia de David, quien vendría después de él, siempre justificaba por qué hacía error. Oh, hermanos míos, no hay justificación por error ni justificación de pecados. Hay justificación en la fe, hay justificación en el perdón, hay justificación cuando Cristo te regala su perdón, o más bien te abraza, pero no hay justificación de pecados, ni tampoco no hay justificación de nosotros querer decir de que lo que hemos hecho era lo que nos parecía mejor. Así es que le acontece a este hombre que tenía la dificultad número 1, una obediencia simplemente parcial. ¿Tú no quieres ser borrado del plan de Dios? Pues entonces tenés que cuidarte de lo siguiente, de que tu obediencia no sea parcial. Digo más porque tengo más todavía que decir. Dice así entonces esta reflexión. Número 2, ¿qué hizo de que lamentablemente Jehová tenía que borrar el proyecto con Saúl? Número 2, él manipulaba lo sagrado. Lo digo una vez más, él manipulaba lo sagrado. Este hombre se dio la tarea, en 1 Samuel capítulo 13, versículos 7 al 14, de no ponerle atención a las instrucciones que Dios le dio al pueblo,
y le dio también precisamente a él. Le dijo, vete a pelear contra los filisteos porque ya el clamor de mi pueblo es demasiado. Y cuando va a pelear con los filisteos, el profeta de Jehová le dijo, tenéis que esperarme durante 7 días. ¿Cuántos días dije? Dije, 7 días tenéis que esperarme. Y haremos entonces el sacrificio para que Jehová venga con nosotros y nos dé la victoria. Sin embargo, cuando este hombre se dio cuenta de que el profeta no llegaba, y no porque el profeta fuera latino, que te llega tarde a los encuentros o a las invitaciones, no era eso. Le dijo una prueba, espérame 7 días. Pasó el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo día. El séptimo día el profeta no dijo a qué hora iba a llegar. Si llegaba por la mañana, mediodía o en la tarde, como quiera era el séptimo día. Y cuando llegó el séptimo día, posiblemente cercano a las 11 de la mañana, quiero yo imaginarme, Saúl se desespera. Y viendo que el pueblo estaba desertando, se desespera y entonces le dice de esta manera, traedme, pásenme el animal que yo mismo voy a hacer el sacrificio. Eso fue lo que él dijo, yo mismo voy a hacer el sacrificio. Cuando hace el sacrificio, porque Dios es especialista, apareciéndose exactamente en la orillita o en el puntito donde estábamos esperando lo más desesperante, y ahí se aparece entonces Samuel y le dice de una manera u otra, locamente has hecho, ¿cómo te atreviste a irte en contra de la voluntad de Dios? ¿Quién te dio permiso para manipular lo sagrado? ¿Quién te dio permiso para eso? Entonces imagínate, posiblemente dijo de esta manera Saúl, que está asustado ahora, y le dice, Señor, lo que pasa es que tú no venías. Y él posiblemente le dijo, no, yo te dije que me esperara. Pero Señor, si yo te dijera que el pueblo estaba desertando, no, yo te dije que me esperara. Pero si él diría, pero es que se me está acabando entonces el suplido o lo que necesitamos para la guerra, no, yo te dije que me esperara. Tu reino te será quitado. Y esa fue entonces la declaración de qué locura o qué tristeza has hecho delante de Dios. La percepción de su propia persona. Hemos dicho que han habido 3 puntos ahora, 2 ya hemos trabajado. Primeramente es de que este hombre tenía lamentablemente una obediencia parcial o a medias, y luego que manipulaba lo que era sagrado. Y la número 3, que debió ser la primera, pero quiero un énfasis especial para que te des cuenta, ¿sabe cuál es? Es que este hombre tenía una percepción tan poca, tan pobre de sí mismo. Tenía una fuerza de voluntad tan débil, tenía un carácter que estaba tan lejos del plan ideal de ser un influencia o de ejercer un poder saludable o bueno sobre su gente. Es que tú no entiendes que no puedes tener una percepción pobre de ti mismo. ¿Por qué? Porque es que Jehová ha invertido tanto para contigo. Jehová te ha dicho, tú serás el primero en romper la maldición de tu casa. Pero tú piensas que eres muy pequeño o muy poco. Y Jehová te dice, tú serás el primero en alcanzar el grado académico que lamentablemente otros en tu familia no han podido alcanzarlo, porque ahora tú cuentas con el poder de Dios. Lamentablemente, ¿qué te dices tú? Es que soy muy poco o muy pequeño. Y a otros le han dicho, tú tendrás la oportunidad de tener el mejor de los matrimonios en la casa, porque en ambos apellidos lamentablemente se han explotado, dañado los matrimonios. Pero ¿qué es lo que tú respondes? Es que soy muy poco, muy pequeño o no tengo capacidad. Te podía poner a pensar en esto. ¿Sabe qué dijo Saúl cuando el profeta le declaró de que lo iba a poner Dios como príncipe ante el pueblo? Él dijo lo siguiente, 1 Samuel capítulo 9 versículo 21, y respondió Saúl de esta manera, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de todo Israel? Y en la tribu pequeña de Israel, de la casa más pequeña de la tribu, de la familia más pequeña entre todas las familias de Israel, ¿por qué pues me has dicho tales cosas bonitas o hermosas?
No, ¿por qué? Porque lamentablemente tenía una percepción demasiado pobre de su propia persona. Para aquellos que siempre se están comparando con alguien con mayor capacidad, escucha lo que te estoy diciendo. No se puede tener una percepción pobre de tu misma persona cuando Jehová haya dicho que tiene planes y proyectos contigo. Mientras que Jehová quería levantar en la estima, lo bajaba. ¿Por qué? Porque lamentablemente Saúl, siendo hermoso y de buen tamaño, era con una percepción de sí mismo muy pobre. Tenía estatura física, pero tenía debilidad de fuerza de voluntad. Tenía entonces una tremenda apariencia, pero tenía muy poco carácter de lo que Dios podría hacer si él se lo entregara en sus manos. ¿Acaso no soy yo de la tribu más chiquita? Puesto que Benjamín era el más chiquito de los hijos de Saúl. ¿No es mi casa la más chiquita de toda la tribu de Benjamín? Esa era la percepción que él tenía en ello. Y usted dirá, pero ¿no será, pastor, de que aquel era tan sencillo, tan humilde, y que es bueno presentarse así en esa sencillez o en esa humildad? Quiero decirle lo siguiente: no confundas la humildad con la prudencia. Y voy a ser un poco más amplio. De hecho, con el tiempo he llegado a la conclusión que posiblemente pareciera que en los escritos del Espíritu de Profecía nos advierte que Dios no aplaude o no celebra la timidez. Pastor, un momentito, ¿qué es lo que está diciendo? Tengo unas citas selectas aquí para compartir contigo del Espíritu de Profecía, y es precisamente de Signs of the Times, o las señales de los tiempos, en el año 1888, y dice de esta manera: el amor de Jesús no puede ser escondido, sino que se hará ver y sentir. Ejerce un maravilloso poder, hace audaz al tímido. ¿Algún problema hay con la timidez cuando eso se requiere para desarrollar la voluntad de Dios o el plan misionero de Dios? ¿Cuál era el problema de este pobre hombre? Que él no sabía cuál era su definición. La definición que Dios tiene para su vida es maravillosa, y quiero leerla para ti en Efesios capítulo 1. Y ojalá que todo aquel que me está escuchando empiece a definir su identidad y su sustancia, su fuerza de voluntad y su carácter conforme a lo que Dios está diciendo que somos hechos. Mira que dice Efesios capítulo 1. Dice, versículo número 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Repite junto conmigo: yo soy bendito, yo soy bendito. Y empezamos entonces a decir cómo Efesios declara quién tú eres en Cristo. Y dice, según nos ha bendecido y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Número 2, en el versículo número 4, porque Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Quiere decir eso, que tú tienes que decirte conmigo: no solamente soy bendito, yo también soy escogido. Digo más todavía, en el versículo número 5, por su amor Él nos predestinó. Quiere decir que tienes que decirte: yo soy bendito, yo soy escogido, yo soy predestinado en el plan de Dios. ¿Para qué nos ha predestinado? Para que seamos adoptados hijos de Dios. Tienes que decirte: yo soy bendito, yo soy escogido, yo soy predestinado y yo soy adoptado como hijo de Dios. En el versículo número 6 dice: para Jehová nos ha dado alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria nos ha hecho de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Hijo de Dios. Oh, hermanos míos, no me llame a mí Señor,
no me llame a mí pastor, no me llame licenciado, no me llame alguna vez maestro, menos doctor si alguna vez llegara a ser. No pierdas el tiempo con llamarme de esa manera. Solamente dame el título: aceptos en el llamado o en el amado Hijo de Dios. ¿Cuál es el título? Acepto en el amado Hijo de Dios. ¿Quién lo dice eso? Lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Tú eres, yo soy bendito, soy escogido, soy santo, soy predestinado, soy adoptado, soy entonces aceptos en el amado Hijo de Dios. Oh sí, sigue diciendo, por su redención, por su amor tenemos redención y tenemos perdón. Entonces yo soy bendito, escogido, santo, predestinado, yo soy adoptado, yo he sido acepto en el amado, yo soy entonces redimido de el perdón o en el perdón, yo soy perdonado también. Oh hermanos míos, cuántas cosas lindas dice aquí en Efesios capítulo 1 y dice en el versículo 11: y en él asimismo tenemos que herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito que Jehová tiene para con nosotros, conforme el propósito que Dios tiene para con nosotros. Déjame comentarte lo siguiente: todos nosotros lamentablemente tenemos a un Saúl dentro de nosotros. Todos. A un Saúl que está buscando dar una obediencia solamente parcial o a medias. A un Saúl que está lamentablemente manipulando lo sagrado, y diríamos lamentablemente a un Saúl dentro de nosotros quien se considera poco. Pero Efesios nos ha declarado todas las bendiciones grandes que Dios tiene. Si tú quieres que el propósito del Dios Todopoderoso nunca falte en tu vida y que el proyecto que Dios escribió con tinta nunca tenga que ponerle white out o borrarlo, entonces ten cuidado de esas tres cosas. Haciendo todo lo contrario, te vas a refugiar en las santas escrituras y vas a decir entonces que hay un poder en el cielo a favor de bendición para con nosotros. Vívelo, manténlo, camina en el plan de Dios. Oramos. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Te presentamos a cada uno que nos escucha, para que puedas reflexionar sobre la vida de Saúl y darse cuenta que tu proyecto para con él y para conmigo es mucho más grande todavía. Manifiesta tu gloria y ayúdanos a hacer tu voluntad. Que caminemos en una novedad de vida y que sepamos que lo que tú tienes para con nosotros es grande. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria y a colaborar con el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero morir al yo, quiero crucificarlo, quiero que Cristo viva en lugar de mí. Quiero aprender a amar sin poner condiciones y ser un hombre fiel en toda situación. Limpia, oh Dios, mi mente del pecado, pues tú conoces mi debilidad muy bien. Dame poder para vencer mi tentación y que yo pueda ser un hombre en Cristo, que lo que miren mis ojos pueda agradarte, que lo que toque en mis manos esté de acuerdo a tu voluntad.
que hable mi boca pueda honrarte. Señor, yo quiero vivir por ti y para ti. Quiero morir al yo, quiero crucificarlo, quiero que Cristo viva en lugar de mí. Quiero aprender a amar sin poner condiciones y ser un hombre fiel en toda situación. Limpia, oh Dios, mi mente del pecado, pues tú conoces mi debilidad muy bien. Dame poder para vencer mi tentación y que yo pueda ser un hombre en Cristo, en Cristo. Que lo que miren mis ojos pueda agradarte, que lo que toquen mis manos esté de acuerdo a tu voluntad, que lo que hable mi boca pueda honrarte. Señor, yo quiero vivir por ti y para ti. Que lo que miren mis ojos pueda agradarte, que lo que toquen mis manos esté de acuerdo a tu voluntad, que lo que hable mi boca pueda honrarte. Señor, yo quiero vivir por ti y para ti. Señor, yo quiero vivir por ti y para